¿Qué tal, amigos? Sean ustedes cordialmente bienvenidos a su programa Perspectiva Derecho de Empresa, el programa que hacemos para ustedes por parte de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE, semana con semana y con temas de alto contenido jurídico y de alta actualidad. En esta ocasión, pues no es la excepción, tenemos el gran orgullo de tener con nosotros tres extraordinarios expositores, tres extraordinarios participantes, gentes desde luego, con mucha conocimiento del tema, con mucha participación ciudadana, gente que tienen una conciencia social y jurídica muy importante en nuestro país. El tema que hoy abordaremos es el tema de las acciones en materia de prevención y combate a la corrupción. Y me da de verdad muchísimo gusto presentar en primer lugar a mi lado izquierdo a mi amigo Luis Pérez de Hacha. ¿Qué tal, Luis? Gusto en tenerte por aquí. Un gusto. Desde luego es un placer. Muchas gracias, un gusto. Bueno, pues Luis Pérez de Hacha, como ustedes saben, es experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo. Es litigante y socio fundador y director del despacho Pérez de Hacha Ibarra de Rueda, abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por UNA. Nuevamente, Luis, mucho gusto en tenerte por acá. Bueno, también tengo a mi lado derecho inmediato a mi gran amigo, compañero de ANADE, de mil batallas, el querido Marcos Saki. Marcos, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Qué Pepe, gusto, qué gusto que nos acompañes. Marcos es abogado con diversos estudios de posgrado. Él es actualmente el coordinador del Comité de Derecho de Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero de nuestro querido colegio. Y desde luego, Marcos, insisto, un verdadero placer tenerte con nosotros. Al contrario. Y bueno, a mi extrema derecha, desde luego también, con un gusto especial, tengo a mi gran amigo Sandro García Rojas Castillo. Sandro, aparte de ser un extraordinario abogado, es una persona que ha sido un constante participante en los eventos de ANADE, ha sido expositor, nos ha acompañado en diversas convenciones anuales. Sandro es vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y es un especialista certificado en detección de lavado de dinero de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sandro, nuevamente muchas gracias y bienvenidos con nosotros. Bueno, pues sin más preámbulos me gustaría entrar en materia y si me permites, Luis, me gustaría empezar por lo básico, preguntarte un poquito de lo que es conceptualmente lo que es el lavado de dinero, entender un poquito también cómo está la radiografía de la corrupción en México y básicamente hacer una especie de introducción sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Sí, con todo gusto. El fenómeno de la corrupción, a mí y a mis compañeros en el Comité de Participación Ciudadana, nos gusta verlos desde el tema, desde la perspectiva de la sensibilidad, cómo la sociedad percibe el fenómeno. No hay datos objetivos que puedan validar un estudio de este tipo. De hecho, cuando se quiere medir cuánto impacta la corrupción en el Producto Interno Bruto, los números varían, son inasequibles, no hay una metodología validada, cierta, y todo eso impide hacer una valoración objetiva, pero además, en términos de sociedad, no importa cuál es una metodología objetiva, sino cuál es la percepción, cómo vemos nosotros el fenómeno agraviante en el día a día. Por eso el índice de percepción que ha construido Transparencia Internacional, nosotros ocupamos un lugar deplorable en la lista y hemos ido cayendo año con año. Entonces, no obstante las medidas que se anuncian, las reformas constitucionales, legales, el discurso político, el discurso institucional, lo cierto es que todos podemos validar que vamos de mal en peor. Día a día salen grandes escándalos de corrupción en el país, unos emblemáticos, otros no tanto, con empresas fantasma y sin empresas fantasma, en procesos de licitación pública, adjudicación directa a nivel federal, estatal, municipal, poder judicial, poder legislativo, órganos constitucionales autónomos. Entonces esto ya es una melé completa en donde el ciudadano ha quedado entrampado en un discurso anticorrupción, pero no ve medidas efectivas.
Pero también el fenómeno no hay que verlo como el discurso que se puede estar escuchando en estos momentos, sino lo que nosotros nos toca vivir en el día a día desde el Comité de Participación Ciudadana, que son los señalamientos puntuales en casos dramáticos realmente. Podemos hablar de 2 o 3 de ellos, pero me quiero referir a seguridad pública. Cuando somos víctimas de hechos de violencia en el país, la primera asociación que hacemos es corrupción. Cuando hablamos del sector de salud pública, el primer efecto que ligamos es corrupción, tanto en los procesos de compra de medicamentos, en donde están señalados puntualmente industria farmacéutica, como en los servicios que proporcionan las instituciones, servicios médicos y servicios hospitalarios, las deficiencias que hay, las construcciones de hospitales bajo el formato de APPs, asociaciones públicas privadas, en donde hay puntualizaciones de actos de corrupción en las autorizaciones que son concedidas al efecto, con hospitales vacíos. El último dato que tengo, por ejemplo, en el Estado de México es que hay 6 hospitales con esas características subutilizados, en donde hay serios cuestionamientos de corrupción. O el tema de robo de medicamentos en los hospitales públicos. Es decir, hay una situación patética, o los médicos que no proveen servicios aparte... y que se niegan a prestar el servicio médico y están detectados, o médicos adscritos que no van al hospital y no obstante se les continúa pagando. Entonces, hay fenómenos de corrupción en donde sí se agravia directamente a personas con nombre y apellido. No es un concepto de corrupción en abstracto, no es, que es en el que yo propugno mucho por impulsar hacia la persona y no hacia los conceptos, hacia los números, hacia lo estadístico, porque ahí nos perdemos y yo creo que aquí hay que desarrollar una sensibilidad más profunda, más humana. Lo has dicho pues de una manera clara, pero también dramática, porque Marcos, uno escucha ese tipo de comentarios, escucha el nivel de percepción que se da no solamente, digamos, a nivel fuera de México, que vamos, como bien lo dice Luis, decayendo en los números, en las cifras, sino también a mí me pone de verdad muy nervioso y me pone muy desilusionado el hecho de que también la gente, lejos de percibir que estemos haciendo esfuerzos para tratar de abatir ese tipo de conflicto, estamos cayendo y cada vez los niveles éticos o niveles de valores para cometer estos actos de viles cada vez son mayores. ¿Qué pasa, man? No, incluso lo que comenta Luis del índice de la percepción, es decir, yo creo que no hay debate en el sentido de si los números que arrojan estos índices de percepción o estas encuestas que se hacen a distintos sectores son reales o no, ¿no? Yo creo que hace un match perfecto con la percepción ciudadana, ¿no? En ese país y a través de las distintas industrias. Y creo que lo vemos, ¿no? Hace unos años no era un tema que se discutiera en las distintas cámaras de comercio industriales, ¿no? El tema anticorrupción, a lo mejor se tenía pues algún comité, algún foro para discutir, bueno, y ahorita está claramente marcado, ¿no? En la agenda, incluso empresarios, sociedad civil que en algún momento y por determinadas circunstancias se hubieran podido sentir cómodos, ¿no? Con ese status quo, ¿no? En temas de corrupción, definitivamente ya no, ¿no? Ya es un tema que, como dice Luis, nos está pegando en todos los sentidos y en sentidos vitales, ¿no? Para vivir sector salud, seguridad pública, no digamos temas de administración, ¿no? De justicia, ¿no? Lo difícil que es que alguien, ¿no? Ahora sí que un ciudadano de a pie solicite, levante la mano, ¿no? Para pedir la intervención, ya sea de una autoridad o de la administración de justicia, bueno, casi imposible. Y creo que hay un tema también bien interesante que comentó Luis, que es el tema de las, no solo empresas fantasmas, ¿no? O empresas fachadas, empleados fantasmas o funcionarios, ¿no? Fachada, es decir, ese es un tema que lo vemos, lo escuchamos, ¿no? En periódicos, revistas, en foros igual de cualquier especie, los famosos factureros, es decir, puras operaciones virtuales, estructuras virtuales, que de ahí es de donde precisamente se paga todo, ¿no? Lo que
se necesita para coaccionar, ¿no? Todo el sistema Estas figuras de fachadas, corrupción. Sandro, que tanto hemos estado platicando. El sector financiero, ¿qué es lo que se está haciendo el sector financiero para tratar de controlarlas? ¿Qué es lo que se está buscando hacer para que se evite este tipo de prácticas incorrectas, corruptas, y también para evitar un lavado de dinero como se está dando? Gracias, Pepe. Mira, el sistema financiero, yo trato a veces de explicarlo. Si quisiéramos esconder, por ejemplo, un árbol, para que no se diera cuenta la gente dónde está ese árbol, el mejor lugar para guardarlo es un bosque, ¿no? El sistema financiero es de alguna manera ese bosque del dinero. Cuando el dinero está en efectivo se puede guardar debajo del colchón o en una cajuela o una maleta. Pero cuando necesitas el flujo constante, la actividad dinámica en el sistema financiero para comprar, vender, invertir, emprender, necesitas forzosamente el sistema financiero. ¿Qué se ha hecho? El sistema financiero lleva muchos años con políticas de prevención, medidas de prevención en materia de lavado de dinero. La corrupción es un elemento, digamos, un delito primigenio, un delito previo, cuyos fondos que se originan, digamos, de la corrupción, necesitan ser lavados para que el corrupto pueda utilizarlos, sea sector público o sector privado. El sistema financiero se ha protegido de la prevención del lavado de dinero y esto ha ido en evolución de manera constante. Hace apenas unos años se adoptó a nivel internacional que no bastaba con tener elementos, digamos, preventivos, un manual, un oficial de cumplimiento, que es la persona encargada de detectar y proteger a las instituciones financieras, reportes a las unidades de inteligencia financiera, capacitación del personal, sino que tenía que hacerse con un enfoque basado en riesgos. ¿Qué es esto? Es un análisis pormenorizado del tipo de clientes, usuarios que tienen las entidades financieras, las zonas geográficas donde operan, los productos y servicios que ofrecen, los canales de pago de distribución. Es decir, hacer un análisis pormenorizado de cómo puede el lavado de dinero, cómo pueden los flujos ilícitos adentrarse en la economía de alguna manera del sistema financiero. Y esto, de alguna manera, está expandiéndose en otros temas, por ejemplo, la corrupción. Si no elaboramos como un país, o sea, tenemos que reconocer que la corrupción es ese rompere de la confianza, ¿no? El corrompere es esa fidelidad que se espera en el pacto de dos, sector público y privado, o incluso entre el sector privado. Existen, podríamos hacer historias, un recuento muy bonito, digamos, de leyendas, incluso novelas históricas, donde uno traiciona al otro, ¿no? El Abel que traiciona al Caín, o el Caín que traiciona al Abel. Podríamos hacer una referencia incluso en la cultura azteca, etcétera. ¿A dónde quiero llegar? Cualquier cosa que corrompe con aquello que estabas esperando, rompe la argamasa o el cemento que une la voluntad de las personas, que es la confianza. Si tú no tienes confianza en un sistema, por ejemplo, de procuración de justicia, de administración de justicia, se rompe esta confianza y nace la impunidad, y la impunidad creciente. Quien vive en un estado de impunidad prácticamente vive en esa legalidad impune. Estamos acostumbrados a este elemento, de tal suerte que fortalecer a las empresas, a la ciudadanía, al sistema financiero, resulta crucial con este enfoque basado en riesgos. ¿Cómo puedo yo, a través de una empresa, de un despacho, de un sistema financiero, permitir flujos de capitales ilícitos? Creo que ese es uno de los temas más importantes. Y yo creo que mucho de lo que estás diciendo, desde luego, es algo que por lo visto está trabajando en el tema, pero es insuficiente y sobre todo, el problema no es que haya aquí o que haya gente que se porte mal o que vaya en contra de la ley. El problema es los niveles de impunidad, el no castigar estas cosas. Y me gustaría, si ustedes me lo permiten, hacer un pequeño corte y regresamos para tocar esto y otros temas. No se vaya, estamos en Perspectiva Derecho de Empresa. Continuamos con nuestro programa Perspectiva Derecho de Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, que semanalmente transmitimos aquí en el canal judicial. Y bueno, estamos hablando del tema de hoy, que son las acciones en materia de prevención y de combate a la corrupción.
Y seguimos, pues, enterándonos día a día de que este fenómeno no solamente está buscándose abatirse, sino se está cada vez de manera más grave, como que atrincherándose en nosotros. Sigue aumentando y sigue creando, aparte de todo lo malo que esto conlleva, una mala percepción en la ciudadanía que se está, desde luego, buscando día con día tratar de abatir, pero que lejos de estar avanzando como si fuéramos cangrejos, estamos caminando para atrás. Y bueno, pues también platicamos de que en las ciudades puede haber, desde luego, gentes que obren de una manera ilícita o gentes que estén practicando la corrupción como su hábito diario, pero también tenemos que entender que lo que es grave no es que este tipo de personas existan o estas conductas se den, lo grave es que haya la impunidad. Lo grave es que esto no se castiga, que eso no se busque aminorar, y eso es lo que tenemos que seguir trabajando día con día. Y yo le pediría ahorita a Luis que me diera su punto de vista sobre las acciones que se han realizado en el Gran Comité de Participación Ciudadana, que es quiero decirles a ustedes, es un comité que desde luego ha trabajado de una manera, desde hace casi 5 años, me podrás decir, Luis, de una manera muy activa sobre este tema, tratando de abatir y dar, no un grano de arena, sino de una manera muy importante, una ayuda para tratar de terminar con este flagelo. Nosotros en el Comité de Participación Ciudadana atendemos las 3 facetas de la lucha contra la corrupción que están previstas en el artículo 113 de la Constitución. Uno es el tema de prevención, otro el tema de detección y el otro es el de sanción. Sanción administrativa y sanción penal. Esos son los mandatos que nosotros tenemos. No somos autoridades para que podamos diseñar planes y programas para prevenir, ni menos para investigar, y obviamente no tenemos competencia constitucional para sancionar. Otro de los mandatos que tenemos es una interacción constante con organizaciones de la sociedad civil. Entendamos los propios colegios profesionales. ANADE, sin lugar a dudas, por conducto de Marcos, ha sido un gran aliado nuestro en el trabajo que se tiene que hacer, propuestas. Hay una comunicación dinámica. Desde mi perfil de abogado, naturalmente me he recargado en barras y colegios de abogados, ANADE en particular, con el enfoque empresarial, que es bien importante, y a ver si en otra intervención tengo margen de participar con este tema. Nosotros, por lo tanto, hemos establecido canales de comunicación con organizaciones de sociedad civil para canalizar en los mecanismos que tiene la Ley General del Sistema propuestas tendientes a prevenir. Por ejemplo, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, los principales colegios de abogados del país, COFESE misma, nos han propuesto, nos han planteado políticas integrales en sectores específicos para prevenir actos de corrupción. COFESE en compras gubernamentales. Nos presentó un documento muy poderoso, muy bien fundamentado, producto de su experiencia en ese tema. Hoy sindicatos empresariales, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, CONCAMIN, nos están planteando propuestas, políticas integrales en temas de prevención en la empresa, en los controles internos. Documentos muy poderosos, muy bien elaborados, con mucha experiencia, mucho conocimiento de abogados de empresa. En etapa de investigación hemos interactuado con la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública en temas muy puntuales. Algunos no han transitado de la mejor manera. Por ejemplo, Odebrecht, que es un galimatías tremendo. Recientemente el INAI acaba de lanzar una resolución que fractura esa secrecía que estaba operando, pero lo mismo tuvimos con la estafa maestra, con el socavón. Nos hemos ido topando con pared, sin embargo, hemos avanzado. Se han logrado cosas, hemos presentado amparos, hay 4 amparos presentados. Uno de ellos, el que ha sonado más en el ámbito jurídico, es el amparo contra la falta de designación, ratificación de los magistrados anticorrupción. En la parte de sanción es más complicado, hemos presentado denuncias, hemos efectuado solicitudes de información en temas de empresas fantasma. Estamos construyendo un modelo
hoy por hoy de la mano con el Senado de la República, por cuenta del CPC, para ver cómo articulamos reformas legales para ya acotar definitivamente la operación de las empresas fantasmas, sobre todo para no depredar la hacienda pública a través de contratos de obras y servicios con entes y entidades públicos. Entonces, sí hemos hecho un trabajo para el corto plazo que tenemos de trabajo. Yo creo que hemos logrado resultados satisfactorios. Acabamos de lograr la aprobación de los formatos de declaración patrimonial de intereses, que es un verdadero parteaguas, pero además fue el parto de los montes, porque realmente fue un trabajo muy complejo desde la parte instrumental, operativa y también de interacción con los órganos públicos. ¿No te encuentras contra pared? ¿No estás de alguna manera recibiendo simplemente resistencias? Sin lugar a dudas. Absolutas es y natural, absurdas, ¿eh? Es natural, pero también nos hemos hecho de las, voy a utilizar una expresión coloquial, de mañas, O sea, para ya te la poder sabes. jalar los hilos finos, ¿no? Porque además no estamos actuando con personas en lo individual, estamos actuando con colectivos. No quiero decir contra, ¿eh? Porque en esto también hay concepciones distintas y es muy válido, porque es lo que enriquece el discurso. Hay funcionarios honestos, comprometidos. Aquí tenemos a nuestro buen amigo Sandro, que nos dan apoyo, nos dan tips, nos dan ideas, nos están retroalimentando. Entonces yo creo que en ese proceso encontramos aliados también que contrarrestan mucho las resistencias que encontramos en el camino. Y voy contigo, Sandro. ¿No estás nadando contra corriente? ¿No estás nadando contra corriente a veces? Porque digo, estamos hablando de que no es sencillo, como estamos viendo, poder tratar de luchar contra estos grupos e inclusive también tratar de descubrir y de, no solo en la parte preventiva, sino en la parte curativa y en la parte procedimental. Es un proceso que a veces te debe dejar exhausto y te debe dejar un poco desesperado, decir, oye, estoy haciéndolo bien, estoy mal, me uno a ellos, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo en el sector financiero? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nadie dijo que iba a ser sencillo. No, bueno, desde luego que no. Sabíamos que, digamos, es una corriente importante, ¿no?, la que sentimos y se trabaja de manera muy constante. Pero déjame puntualizar, Pepe, un tema que justamente Luis comentaba. Por ejemplo, en el sistema financiero existe un organismo intergubernamental que se llama GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el que emite las recomendaciones en materia de prevención de lavado de dinero, no de corrupción. El GAFI también hace evaluaciones mutuas, es decir, entre países nos hacemos evaluaciones. Y México fue objeto de una evaluación que salió publicada justamente a inicios de este 2018, donde nos pusieron el dedo en la llaga y donde nos dijeron, oye, autoridad, tú estás haciendo bien, tú no la estás haciendo tan bien, aquí hay áreas de oportunidad. Y es el mejor pretexto, yo te diría, desde la función pública, de poder decir, estamos trabajando, pero nos hace falta mucho más. Y gran parte de los aliados a los que mencionaba Luis es justamente el sector privado. Si no entendemos esto desde una perspectiva cultural, va a ser muy difícil lograrlo abatir. La Comisión Nacional Bancaria ha hecho muchas cosas. Tiene, por ejemplo, una certificación, al rato te platico un poco de ella, en materia de prevención del lavado de dinero. Hemos emitido guías para el enfoque basado en riesgos, para que las entidades financieras sepan cómo realizar estos enfoques. Estamos por emitir una guía en materia anticorrupción, justamente porque GAFI nos dijo, oye, tu autoridad financiera tienes un buen entendimiento de lavado de dinero, por ejemplo, en materia de crimen organizado. Y las entidades financieras tienen un buen entendimiento de los riesgos que corren a partir del crimen organizado. Pero hacen falta fortalecer esta noción o esta percepción de los flujos que pudieran provenir de la corrupción. Y como siempre he dicho, nadie puede prevenir algo que no conoce. Tenemos que hacer público y tenemos que entrar en un debate donde efectivamente a las entidades públicas nos hacen falta muchas cosas, tenemos que seguir fortaleciendo, seguir el paso, pero yo subrayaré una idea. Estamos viviendo como país y yo como planeta una revolución felizmente no armada, que están cambiando ideas, están cambiando paradigmas. Ya no te puedes esconder, ¿eh? No puedes esconderte. Pero además está cambiando incluso la forma como se hacen las cosas. La tecnología nos ha ayudado muchísimo y tenemos un reto también frente a esta. Es una revolución
que de alguna manera está avanzando con un ingrediente al que yo hacía referencia, la confianza. Tenemos que seguir confiando y tenemos que seguir trabajando. Bajar la guardia y decir no hay nada que hacer es justamente lo que no tenemos que hacer. Tenemos que seguir fortaleciendo, hacer alianzas estratégicas, entender como ciudadanos que hacer el mal, operar mal, no solamente está mal, sino esté mal visto. Que como sociedad aprendamos a distinguir cuáles son las cosas que tenemos que realizar desde la perspectiva de la empresa, exigirle a nuestros funcionarios públicos efectivamente una cabalidad, un cumplimiento del mandato que tienen, y cada quien desde el rol que nos corresponde, pues tratar de ayudarle a este país al que tanto queremos, ¿no? A mí me gustaría utilizar una expresión un poquito más fuerte que la que Sandro ha expresado en relación con el informe de Gafi. Nos fue muy mal, muy mal. A las instituciones en diferente medida, los resultados no son para hacernos los desentendidos. SAT, UIF, PGR y Poder Judicial de la Federación salieron muy raspados. Vamos para atrás, Luis. ¿Qué es la Gafi? ¿Qué es Gafi? Yo creo que Sandro, que es Sandro, nuestro ¿qué es Gafi? Para que representante en nuestro público Gafi, entienda nos lo puede decir. ¿Qué es Gafi? ¿Quién lo forma? ¿Quién nos vino a evaluar? ¿Quiénes llegaron? ¿Son extranjeros? ¿Son de la OCDE? Platiquemos un poquito de la Gafi. Gafi es un grupo intergubernamental, no es un organismo como tal, no se crea a partir de una convención, es un grupo intergubernamental formado por más de 130 países hoy, donde se hicieron unas recomendaciones desde 1989 a partir de una reunión del G7 en su momento. Se generan estas 40 recomendaciones en materia de prevención de lavado de dinero, y en el 2001, cuando vienen los acontecimientos terroristas en Nueva York, se generan 8 nuevas recomendaciones y después una novena, de tal suerte que hubo 40 más 9 recomendaciones 50. Que eran prácticamente en materia de financiamiento al terrorismo. En 2012 viene esta gran revolución de la que he hablado, del enfoque basado en riesgos. Se meten todas las recomendaciones en un procesador, déjame decirlo así, y vuelven a salir las 40 recomendaciones con un nuevo enfoque basado en riesgos. Nos evalúan entre países. En esta ocasión a México lo evalúa con una complejidad, diría yo, mayor, el Fondo Monetario Internacional. Fue un grupo de 9, 10 evaluadores que trabajan en el Fondo Monetario Internacional, en Gafi incluso, y que nos vinieron a analizar diferentes cuestiones de las recomendaciones. Grosso modo te diría yo, ¿cumples con la recomendación y qué tan efectivamente cumples con ella? Que ese es el gran reto, porque tener un extinguidor para prevenir un incendio y un detector de humos, pues eso a lo mejor cualquiera lo podría ¿Hay tener. sanciones por incumplimiento? Perdón, No sanciones como tal, sin embargo hay una comunidad internacional y hay diferentes posiciones, es decir, hay países que no son cooperantes, ¿no? Hay países que eventualmente sus regímenes preventivos y de combate son muy débiles, otros que tienen áreas de oportunidad y otros que eventualmente tienen muy pocas áreas de oportunidad. Nosotros estamos en el penúltimo, digamos, junto con otros países como Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, Holanda. Estamos en el mismo sector donde hay mucho que hacer todavía y hay muchas mejoras que encontrar. Y Luis lo señalaba de manera muy puntual. El informe de Gafi sí te subraya las áreas de oportunidad, te dice, oye, has hecho una labor pobre. Por ejemplo, la última evaluación que tuvo México fue en 2008. Y ahí nos dijeron, hay actividades y profesiones que no son financieras, notarios, corredores, abogados, contadores, joyeros, subastas, en fin, una serie de actividades que no has regulado. Entonces nuestro legislador dijo, oye, hagamos la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la famosa Ley Antilavado. Y vamos a poner como supervisor al SAT, dijo México. En esta evaluación ya se vio qué tanto está cumpliendo el SAT y qué tantas áreas de oportunidad tienen esa supervisión. El sistema financiero tiene muchos más años en esto. Y por eso la calificación, como bien lo dicen, fue mucho mejor, el entendimiento de las entidades financieras fue mucho mejor. ¿Eso significa que no hay nada que hacer? Que va, hay mucho por hacer. Beneficiario final, por ejemplo. ¿Quién está detrás de los dineros? ¿Quién es el beneficial ownership en la comunidad internacional? Tenemos una guía, y justamente el Sistema Nacional Anticorrupción acaba de aprobar unos lineamientos sobre el tema del beneficiario final. En sistema financiero es fundamental saber quién es el dueño de los recursos detrás, empresas fantasmas, etcétera, etcétera. Hay mucho por hacer y de alguna manera eso es lo que Gafi determina. En la NADE estamos haciendo varias cuestiones de guías prácticas. Tengo entendido que estamos haciendo hasta un diplomado que tú vas dirigiendo. ¿De qué manera nosotros en el sector
digamos, en el sector privado, en el sector gremial, en el sector de abogados, podemos influir un poquito, poner nuestro granito de arena? Bueno, algo, Pepe, que hemos buscado hacer en ANADE es tratar de hacerlo muy propositivo, es decir, precisamente acercarnos a distintos sectores, como bien decía Luis, a través de él, desde el primer momento prácticamente con el Comité de Participación Ciudadana, con distintos actores del Sistema Nacional Anticorrupción, acercarnos, ¿no?, a autoridades relevantes, ¿no?, para la materia, como Sandro, como la Comisión Nacional Bancaria, como el SAT en algún momento, la Secretaría de la Función Pública, y traerlos incluso a foros, ¿no? Armar foros en específico para discutir temas. El año pasado incluso firmamos un acuerdo anticorrupción, 3 de los principales colegios de abogados en este país, ¿no? La Barra, el INCAM, la NADE, que fungió como como testigo la Secretaria de la Función Pública en ese momento, precisamente como decir, oigan, para nuestros mismos agremiados tenemos que empezar a tener controles, ¿no? Como hace una empresa, como hace una institución financiera con sus clientes, nosotros también como colegio empezar a conocer quiénes son nuestros agremiados y al menos dentro de los distintos requisitos que tienen, que tuvieran firmado algún acuerdo anticorrupción. Obviamente el tema de colegiación, que es algo que la NADE ha buscado que sea mandatorio, ¿no?, para los abogados. Creo que es vital, ¿no?, que como en otros países, si hay un tema, ¿no?, de corrupción con un abogado, bueno, no solamente se enfrente al Poder Judicial o al tema que se tenga que enfrentar legalmente, sino también con sus mismos colegas, ¿no?, que haya manera de sancionar dentro del mismo gremio. Y como bien dices, se han trabajado distintas guías, ¿no? Hemos participado en distintos programas, ¿no?, con distintas asociaciones, Mexicanos contra la Corrupción, con la ONU, Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Creo que mira, cuando escucho todo esto, qué bueno, pero mira, ahorita regreso ahorita con Luis. Pero a ver, Luis, varias cosas. Primero, ¿no será una sobreregulación la que estamos haciendo? No estamos tal vez atacando las causas, sino más bien estamos atacando, pues, digamos, los efectos, y estamos ahorita tratando como que de tomar una regulación que a veces sea exagerada. Pregunta, duda. Segunda, ahorita que estabas tocando el tema de la evaluación de Gafi de una manera muy, muy valerosa y muy clara, decías que nos fue muy mal. Digo, nos fue muy mal, nuestras autoridades no fueron correctamente evaluadas, y me gustaría oír tus comentarios sobre el tema, sobre respecto a eso, y qué podríamos seguir haciendo para poder mejorar en el tema. Fíjate que en esto de la sobreregulación tocas un aspecto que yo lo he señalado en varios foros. En México se ha hecho un esfuerzo grande, con fanfarrias incluso, de combate a la corrupción solo a través de reformas legales. Entonces ya nos movimos en un ámbito de sobreregulación. La regulación es necesaria. No quiero descartar esa necesidad que tengamos. Lo que hace la Comisión Nacional Bancaria, lo que se realiza en el SAT, sin lugar a dudas. Pero en tanto que esa regulación, las leyes, reformas constitucionales, no se implementen, no se hagan efectivas, lo único que va a quedar es una altísima burocracia, una altísima sobreregulación y una ineficacia completa que nos lleva a que los índices de percepción de la corrupción sean funestos. Entonces estamos en el peor de los mundos, estamos con una sobreregulación y cero efectividad en la operación. Porque es la operación, en la aplicación de procedimientos que existen para prevenir, en la falta de mecanismos, no de mecanismos, de la utilización de los mecanismos existentes para hacer investigaciones. Y por lo vía de consecuencia, no hay sanciones administrativas eficientes ni penales, que es en esto en donde se refleja una creciente impunidad, que si lo efectiva investigación, pero que queda sin materialización en sanciones. Pero más importante, la sanción no soluciona el problema de la corrupción, es en el mecanismo de los procesos y de los controles preventivos. Yo creo que ahí también tenemos que voltear mucho. Fíjate, es que, perdón, Sandro, adelante. Déjame nada más añadir un tema a lo que Luis dice. Gafi justamente en el reporte dice, por ejemplo, hacen falta sanciones más efectivas, que tengan un efecto
de persuadir a aquel que Disuasorio, violó. ¿no? Disuasorio. Digo, no es de que tal suerte que tengas efectividad. Es que en no lo es que estás estemos haciendo. hablando en época del emperador romano que quiere efectivamente que haya sangre, que quiere ver gente en la cárcel, o en la época, no sé, del desarrollo de los Estados Unidos, donde había el sheriff y el marshal y metían ahí. Lo que sucede es que estamos viendo efectivamente que hay buenos deseos, la idea de tener disposiciones preventivas, la idea de tener disposiciones inclusive curativas. Vemos que hay conciencia, como estamos viendo, de parte de las instituciones de tratar de aportar su granito de arena, pero lo que no vemos es a nadie siendo juzgado de una manera seria Mira, es en que materia de corrupción. Y si me permiten, porque es un tema que continúa, y quiero preguntarle aquí a mis grandes invitados también un poquito, ¿qué pasa con el fiscal anticorrupción? ¿Qué pasa con los magistrados? ¿Qué está fallando? ¿Queremos o no queremos? Como que sí queremos, pero pues no tanto. Entonces, me gustaría seguir tocando ese tema tan apasionante después de este pequeño espacio. la tiranía de la producción. Una disculpa. Muchas gracias. Continuamos con nuestro programa de Perspectiva Derecho de Empresa, el programa de la NADE, y estamos hablando en nuestro último bloque, lamentablemente, de este tema tan importante de la anticorrupción y de lo que podemos hacer en un sentido propositivo, en un sentido pragmático y también técnico-jurídico. Y bueno, la verdad es que estaba yo apasionado ahorita escuchando un poquito los temas que tiene este tema tan importante, la corrupción, cómo podemos abatirla. Y le preguntaba a Luis, ¿qué pasó con el fiscal anticorrupción? ¿Qué ha pasado con el fiscal anticorrupción? ¿Qué ha pasado con nuestros magistrados? ¿Qué ha pasado con esto? Se había creado en el Tribunal de Justicia Administrativa perfectamente bien la programación, el presupuesto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues es la gran pregunta, en donde a mí me ha llevado a afirmar que ese lanzamiento estelar en Palacio Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción en mayo de 2015, pues fue una ficción. No había un compromiso político real, los hechos lo han demostrado. La falta de un nombramiento de fiscal anticorrupción, que es el elemento de la sanción penal, y de los magistrados anticorrupción, que son los elementos que integran la sanción administrativa, las responsabilidades administrativas, pues tenemos un sistema que carece de dientes en sus dos vertientes, penal administrativa, y aparece este fenómeno que tú dices, queremos sangre. No se trata tampoco de hacer una persecución o, como dice el presidente de Estados Unidos, una cacería de brujas. No se trata de inventar culpables ni responsables, pero aún sin magistrados anticorrupción y sin fiscal anticorrupción, los mecanismos hoy por hoy existen para aplicar las sanciones. La gran pregunta es, ¿y por qué no se aplican las sanciones? Entonces tenemos un juego de ficciones entre no nombramientos, que es una voluntad política tremenda, y la no aplicación de las sanciones, que es una falta de voluntad institucional tremenda, que en lo que se refleja es en esa percepción de una creciente impunidad en el ámbito de la corrupción, en el ámbito del sector público y en el ámbito del sector privado. Quien ha trabajado, y se nota claramente, con un compromiso corrupción antilavado, sin lugar a dudas, es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Desde mi perspectiva, es quien saca la cara en estas materias y opera con sector bancario. Pero las otras instituciones, lo dice Gafi, no lo decimos nosotros, pero aunque no lo dijésemos, tratásemos de decirlo nosotros, nos medimos en función de resultados, y los resultados a los ojos de la ciudadanía son malos. Entonces, los resultados electorales así lo demostraron, sin querer irme a ese tema que es complicado, pero realmente el nivel de insatisfacción que nosotros percibimos en el Comité de Participación Ciudadana es elevadísimo. Pero no lo estoy inventando, vaya, es tema de charlas de sobremesa, foros especializados de abogados, foros especializados de contadores, foros bancarios,
Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Concamín, organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas de la Ciudad de México, del país. Es decir, es un fenómeno que agobia y que no vemos los resultados, ni siquiera resultados. No Vislumbra. vemos una actitud comprometida de gobierno de combatir la corrupción como debe ser. ¿Vislumbras que serán esos nombramientos? ¿Los vislumbras? ¿Se harán El fiscal próximamente? anticorrupción, no hay duda, desde nuestro punto de vista. Los magistrados anticorrupción, todo indica que se va a rehacer una nueva lista con 18 magistrados a partir de la entrada de la nueva administración. Se van a plantear 18. Parece ser que se va a hacer con convocatoria abierta. Esto no lo tengo bien claro, pero de lo que alcanzo a percibir en la interlocución que estamos teniendo en el CPC con el Senado, se visualiza que va a ser abierto el proceso. Ni hablar, Luis, muchas gracias. Sandro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían? Estamos en etapa un poquito ya de las conclusiones y me gustaría, ya que hemos analizado desde sus orígenes, sus raíces, esta situación, este problema, hemos escuchado lo que las distintas organizaciones han hecho para tratar de abatirlo, para tratar de controlarlo, para tratar de inclusive de buscar salida a esto. ¿Qué podríamos ahorita recomendar? ¿Cuáles serían tus conclusiones y sobre todo tus recomendaciones a futuro de esto? Mira, alguna vez un maestro universitario nos hacía la diferencia entre involucrarnos y comprometernos. Correcto. Y hacía un chiste y decía, en unos huevos revueltos con jamón, la gallina está involucrada. Todos los días ahí está el elemento primario de los huevos. El jamón, el cerdo, está comprometido, decía él. La diferencia, quizás un poco lo que decía Luis, no solamente es un tema de voluntad política, sino también de abrir un debate y de decirnos, a ver, fallan estos elementos legales, hay elementos de inconstitucionalidad declarados por la Corte, hay deficiencias en la integración de la averiguación previa, hay deficiencias en la investigación, en la parte preventiva, y si nos sentamos todos y nos ponemos de acuerdo, ¿cómo sí? Con la participación y no nada más el involucramiento, sino el compromiso de todos los factores que tenemos que ver. Es decir, no nada más sumar a tú, MP, eres el responsable de hacer esto y pues hazlo. O tú, empresa, eres responsable de esto otro. O tú, fiscal, o tú, juez, la parte de los jueces. Oye, y si sentamos a los jueces en un debate, junto con los ministerios públicos, junto con los expertos en materia de prevención, a que construyamos un régimen que aguante una acusación, un juicio, una prueba. ¿Es tan difícil ponernos de acuerdo? ¿Es tan difícil si estamos buscando lo mismo? Me parece que no. Es un tema de ponernos de alguna manera en comunicación las diferentes instancias. Creo que desde la perspectiva ciudadana debemos lanzar, ¿no?, como tal, una iniciativa de integración, de oye, si tal caso, tal expediente no está saliendo y fue negado la orden de aprehensión o la Corte determinó tal o cual cosa, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Una reforma legal? Sí. ¿Cómo la hacemos? Y si nos ayudamos, y si llamamos al legislativo, y si entre todos lo construimos, justamente para que no esté viciado, como cuando compras una casa y le encuentras vicios ocultos. No le encontremos vicios ocultos a un tema que nos interesa a todos. Me parece que es una tarea fundamental. Yo quiero hacer una precisión, ahorita escuchando a Sandro. La experiencia que tengo en el CPC a 2 años de estar ocupando esta posición es que son una gran mayoría los funcionarios públicos comprometidos y jueces y integrantes de entes y entidades públicas de todo tipo, legisladores, que están comprometidos con un servicio público honesto, integral. Son mayoría, sin lugar a dudas. ¿Cuál es el dolor? Oigan, no me pongan, no me califiquen en automático como corrupto, deshonesto, por el solo hecho de estar en el servicio público. Yo creo que es un error que estamos cometiendo. Y del otro lado, en el ámbito del ejercicio privado de la profesión o empresarial, están muy interesados en combatir la corrupción. Y lo vamos a poner en términos muy prácticos para efectos empresariales, que es como se desprende ahora del nuevo tratado comercial que está por cerrarse con Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué el interés en combatir la corrupción? Para nivelar la cancha de juego en términos de competencia, de competencia empresarial. Es lo único que se busca. Entonces, quienes juegan en terreno honorable,
no quieren competir con los deshonorables, con los deshonestos, porque hay una desventaja. Totalmente. Desde el momento en que de este bando, perdón, te estoy señalando a ti, tranquilo, del bando de los son deshonestos, los de los buenos. no pagan impuestos sobre la renta, no pagan IVA, no pagan PTU, y entonces tienen un margen de utilidad producto de actividades ilícitas muy alto. Claro. Te vienes con el sector formal y entonces ellos tienen que cumplir toda la gama legal de obligaciones en un entorno de competencia. Entonces, por eso las cámaras empresariales, los colegios de abogados, contadores, etcétera, dicen, oigan, a ver, vamos nivelando la cancha. Y por eso nosotros, dicen los empresarios, estamos impulsando políticas integrales en el ejercicio de la actividad empresarial. Entonces yo creo que lo que dice Sandro, somos más quienes tenemos el compromiso. Lo que falta es unirnos y hacer el clan de los que queremos que las cosas cambien en México con acciones. Perdón, y dentro de esas acciones no solo sector público, ¿no? También sector privado, Claro. del sentido Claro. de... Se habla mucho del tema de la impunidad, pero cuando se pregunta, ¿no? Y un ejemplo, gremio de abogados, bueno, ¿quién ha ido a denunciar a un juez, ¿no? A un magistrado, ¿quién ha iniciado procesos en el Consejo de la Judicatura? Es decir, son los menos, ¿no? ¿Cuántos abogados están dados de alta ante el SAT que dan avisos en términos de la ley antilavado? Sí, no, casi ¿No? nada. Ahí hay un tema, no sé cuántos abogados habrá con cédula, pero si nos hacemos esa pregunta ¿estamos buenos? Es mucho más fácil ser crítico que ser útil. Y ser crítico es bien fácil. ¿Cómo podemos ser útiles? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. Si Estamos lo llevamos pasando, a la perdón, plaza de toros, pues le chiflamos al torero, ¿no? Estamos Exacto. pasando a un tercer nivel, porque la verdad, primero, todo el mundo era aquí una hipocresía absoluta, donde nadie decía absolutamente nada y donde nada más te acomodabas a cómo estaba de alguna manera la feria, ¿no? Posteriormente, ahorita ya hay una concepción, me parece, no solamente a nivel doméstico, nacional, sino internacional, sobre la necesidad de tener cancha pareja, como bien lo dijo Luis, y que nuestros empresarios, tanto los extranjeros como los nuestros, puedan estar en igualdad de circunstancias, en donde también se está haciendo guías prácticas, como hemos estado platicando, a nivel empresarial, a nivel gremial, en el gremio de abogados, contadores, etcétera, y a nivel sociedad civil, en donde estamos por lo menos educando sobre la necesidad y sobre, yo diría, sobre la demanda ciudadana real y actual de que no puede seguir este tipo de corrupción como una manera diaria de hacer la vida en ese país. Y al mismo tiempo, creo yo que se están haciendo los compromisos legales o el andamiaje jurídico para poder llevarlo a cabo. El problema es que al momento de poner las personas idóneas o las personas que van a poder impartir esta justicia para acabar con esta impunidad, en esa parte en la que estamos fallando. Yo creo que dentro de otras cosas es la más grave. Y yo señalaría algo de lo que tú estás diciendo ahorita, que me parece muy importante, Sandro, es que efectivamente tú sugieres como una de las posibilidades para poder atacar este flagelo es que haya un gran combate entre todos, en donde nos pongamos todos de acuerdo y eso se pudiera llevar a cabo. Tú irías como unas grandes, las semanas de la planeación anticorrupción, en donde todos los sectores estuviéramos juntos. Yo lo que haría es, sí, iniciar un debate para ver exactamente dónde está doliéndole a la norma, dónde está doliéndole al procedimiento. Y cuando nos imaginamos grandes murales, ¿no? Y queremos hacer grandes obras, tenemos que empezar por pequeñas cuestiones. O sea, tenemos que hacer el grupo especializado para la integración de las averiguaciones previas, donde haya jueces, abogados, litigantes, ministerios públicos, legisladores. Así va a quedar perfecto. El grupo de empresarios. ¿Dónde están las iniciativas de las empresas por un tema de integridad? Porque es un tema que va más allá de la corrupción. Es un tema de integridad, de ética corporativa, de gobierno corporativo, de claridad y transparencia para proveedores, fondeadores, accionistas, clientes. Es decir, en la medida en que tienes estas certezas, la evolución efectivamente y la competencia entre los mercados es mejor. De tal suerte que, ¿por dónde empezar? Es una gran acción, sí. No estoy hablando de un movimiento a nivel nacional. Estoy hablando de pequeños grupos de trabajo auspiciados por la sociedad civil, por las universidades. ¿Dónde están las propuestas de las universidades? ¿Dónde están las propuestas de reformas legales que no vengan o que no partan del servicio público? ¿Dónde están los análisis, esos que eventualmente puedan consolidar un régimen preventivo, sancionatorio, persecutorio, de administración de justicia, si nos está interesando el tema desde una perspectiva comunitaria, porque además no nos afecta solo aquí, nos hace un daño terrible allá afuera.
está en las percepciones que comentabas al inicio del programa, son terriblemente lastimosas. ¿Queremos que este México esté ahí? A mí me parece que no. Y no nos merecemos. Carambas, de verdad, este programa ha sido para mí muy enriquecedor. Para mí ha sido un programa en donde creo que estamos dando una muestra de esperanza, de que se está trabajando bien o regular sobre el tema, que existen organismos, existen especialistas que están preocupados y que pues tratamos en la medida de lo posible de que esto sea corregido y bueno, pues seguir sobre la misma ruta, es la ruta de acción. Yo creo que seguir en esa misma acción es lo que más debemos estar haciendo día con día. Y bueno, pues lastimosamente el tiempo ya se nos agotó. Esto da para volver a hacer un nuevo programa y me encantará, desde luego, volver a hacerlo con ustedes para repetir, para ver inclusive de aquí un parámetro corto de tiempo, qué adelantos se dieron, cómo hubo de alguna manera conclusiones sobre los temas que hemos estado tratando. Y bueno, pues en primer lugar quiero darle las gracias a Luis Pérez de Hacha. Luis, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por venir con nosotros, Muchas gracias a por ustedes, tu tiempo, a nadie. por tus conceptos, de verdad, por tu valentía y por seguir trabajando por México. Muchas gracias, Luis. También quiero darte las gracias a mi querido Marco Sacchi, mi amigo, una gente comprometida también con la anticorrupción. En ANADA estamos muy contentos con la manera en la cual estás desarrollando el comité, la manera también tan proactiva que estás tratando de orientar, ahora sí que a los abogados al camino del bien. Es un poco más latoso, pero por ahí va. Y desde luego también Pepe. quiero darte las gracias por Al estar aquí. contrario, y bueno, y un honor, ¿no? Haber compartido el foro con Sandro, con Luis. Gracias. ¿No? Que se repita. No dejamos hablar, ¿verdad? No, un gusto. Y mi querido Sandro García Rojas Castillo. Sandro, como siempre, la nada es tu casa, tu programa. Muy elocuente todo lo que nos comentas y desde luego, pues esperamos volver a hacer un programa sobre el tema muy pronto. Gracias por estar Muchas con gracias a nosotros. ustedes. Gracias, querido Luis. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por su atención, por su paciencia. Nos vemos la siguiente semana. Que esté muy bien.